qué linda música. ¿Cómo estás, Martita? Sí, muy bien. ¿Y vos, Katy? Bien. Acá aprovechando un poco la naturaleza que tuvimos de mañana, el placer de darnos un chapuzón con estos calores. Es verdad. Bueno, no entendimos cómo vamos a abordar el tema. La no violencia. Sí, la no violencia dentro de cada uno. Sí, exactamente. Nos pusimos a pensar con Fito y decíamos, bueno, ¿por qué lado vendrá eso de la no violencia dentro de cada uno? ¿Qué sería la no violencia? ¿Con el resto, con uno mismo, con la familia, con los transeúntes de la vida? Bueno, es una muy buena pregunta porque hoy quería traerles un regalo. Y el regalo es que la violencia en sí es algo bien complicado, es un problema de la humanidad que nos ha tenido en vilo por milenios, no lo tenemos aún resuelto. Mi invitación hoy es poder empezar a desentramar, a ver si podemos buscarle una vuelta a este asunto de la violencia tan hablada, ¿no? Creo que está por todos lados, se habla de todo tipo de violencia, Sí. pero como que es muy difícil indagar en este concepto. Este concepto de no violencia tiene que ver en el yoga con ahimsa, que es no violencia contra todos los seres vivos. Este es el primer dato que me gustaba traer hoy aquí, porque todos los seres vivos, para empezar, con uno mismo, ¿sí? En la violencia que pueden ser las emociones, el no permitirte que ciertas emociones entren en tu vida, en la violencia física, no lastimar tu cuerpo, ¿tá? Que muchas veces por prácticas de todo tipo uno suele lastimarse y no se da inclusive cuenta por la alimentación o por exposición. Y también el tema de los pensamientos, que es la purificación más grande, o sea, el no ser violento en pensamientos o en la intención, que eso vendría a ser como un nivel mucho más alto de purificación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, cada uno con su problemática y con su índice de violencia, se está vinculando con este mundo, con otros seres vivos, desde humanos hasta no humanos, ¿tá? Porque acá también hablar de violencia es hablar de lo que sucede en todos los reinos o con los vínculos hasta con los animales también. Totalmente. Y con los seres... Sí, el medio ambiente, cuando uno es poco responsable, con la tierra, qué sé yo. Exacto, con la tierra en general. Y bueno, lo que tiene que ver con el cuidado es algo que vendría a ser el antídoto de la violencia, que es el poder cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, pero no es muy fácil, porque tenemos que aprender qué patrones de cuidados están en nuestra civilización o en nuestro entorno, y eso va cambiando también de cultura a cultura. Así que por eso es tan difícil esto de congeniar la violencia. Ahora, lo que es importante entender en nuestra práctica individual, en nuestra vida, en nuestra autoevaluación, es poder ver que así como se contagia el bien, se contagia el mal. Entonces muchas veces la violencia es contagiosa. Y lo podemos ver, y algunas veces he venido acá al programa y hemos tenido noticias sobre violencia, y la violencia como que se desencadena, ¿no? Empiezan a pasar ciclos. Eso es lo que a veces nos preguntamos todos como sociedad, si es que a veces se habla más y aparecen más casos, o si en realidad la gente se anima a decir más, o si se contagia justamente el mal. Digo, uno no sabe bien por qué está pasando lo que está pasando. Y porque es como una oleada de neuronas espejo, se habla así, de una especie como de inteligencia superior que compartimos todos en nuestro colectivo, que lo que hace es generar que estas cosas se puedan como propagar. O sea, que en los colectivos muchas veces sucede que podemos actuar el bien y esto se hace, la benevolencia se hace como un virus, o generar un virus que sea maligno, que es la violencia. Yo creo que en este momento la educación que tenemos es muy violenta, desde el lado de los medios, desde el lado de lo que estamos recibiendo como patrones culturales. Muchas veces se nos piden cosas que no podemos llegar a alcanzar, y esa frustración es la base de un tipo de relacionamiento con uno mismo que es altamente frustrante. En consulta a mí me gusta hablar de que hay dos tipos de violencia, o son los patrones más importantes que me llegan, que es la violencia pasiva o la violencia activa. Y esto es muy delicado. Porque la violencia, digamos, activa, todo el mundo la conoce, que es el momento del puñetazo, el momento del golpe, el momento en que la persona se descontrola y llega a la violencia física. Y hasta han habido asesinatos, y eso es uno de los temas más importantes acá, especialmente en los vínculos hombre y mujer. Sin embargo, la violencia pasiva es muy difícil de trabajar y muy difícil de tratar, y es algo que está como debajo de la alfombra, y tiene que ver con el poder como dañar al otro de una forma moral. Subliminal. Subliminal, ¿tá? Que es, por ejemplo,
primero dañarlo con palabras, verbalmente, luego a través de gestos también, porque a veces uno no dice, pero sí está a través de un gesto descalificando. Ensuciarlo frente a otros. Perjudicar al otro. Y que también puede ser a veces tomar los objetos o el mundo del otro y descalificarlo a través de los objetos, o sea que es una violencia indirecta. Que uno, en esto del mobbing laboral que se habla muchísimo, esto es uno de los aspectos que es como la difamación, la injuria, el daño, y que genera muchísimo dolor y que genera muchísimo miedo. Porque el fondo de esto es, en esto de la violencia que hablaba recién, es que la persona cuando se defiende genera una violencia activa. Claro. ¿Tá? Y acá es donde muchas veces se ve violento a la persona que está siendo víctima. Entonces es bastante complicado. Vamos a echar un poquito de luz, porque ya como que hice toda la parte como descriptiva. La luz que quería traer hoy acá, o la solución a esto, al menos una puntita que me gustaba traer hoy acá, es el tema de poder mirar realmente nuestros árboles familiares. ¿Tá? Yo creo que por varias generaciones nosotros venimos siendo víctimas de violencia o dibujando la violencia de diferentes maneras, como víctimas o victimarios. En todos los árboles nuestros ancestros no le invocaron o han hecho pruebas respecto a cómo vincularse con este tema, porque es humano, este problema es humano. Sí, intrínseco en el ser humano, más allá de los momentos que se puede vivir, obvio. Porque hay un exceso de violencia. Las guerras son parte de nuestra historia y no existe un árbol familiar que no haya sido víctima de violencia o que no hayan sido inmigrantes. Por ejemplo, aquí en Uruguay, que es donde estoy trabajando más, las personas que me llegan son víctimas de las guerras de Europa. Claro, por ya vienen tercera con o cuarta ese generación. resabio. Sí, entonces cruzan el Atlántico y llegan aquí como víctimas de violencia. O si no sucedió eso, las propias guerras de aquí, la Guerra Grande, todo lo que ha sucedido en estos pueblos, con la lucha con los indígenas, en sí nuestra base ha sido muy violenta como civilización. Total. Entonces nuestra cultura está trabajando todo lo que son los patrones de abandono, de miedo, de poder defenderte de un supuesto enemigo, y esto sucede en ambientes como son la pareja, la familia y los entornos laborales. ¿Y los centros educativos? Bueno, yo le llamo familia, claro, porque son los custodios junto a los padres de la familia. Claro. O sea que dentro de todo tenemos como problemas con vincularnos con esta parte más profunda nuestra, que necesita educación y necesita en primer punto darte cuenta que en vez de estar reclamando que el otro no te violente o que la violencia se solucione desde el colectivo, me gustaría hoy llevarlos a la reflexión que podemos hacerlo individualmente. O sea, cada uno desde su lugar observe su familia, su casa, su pareja y el vínculo consigo mismo. Totalmente. ¿Tá? O sea, ¿cómo soy yo violento en mí mismo, en mi relación conmigo, respecto a lo que pienso, respecto a lo que me digo, a las emociones que permito que otros me generen y en los lugares en los que yo me pongo en la vida para que otras personas me lastimen? ¿Tá? Y después directamente mi parte física, porque muchas veces es muy violento también el tema del abandono, que es un tipo como de violencia que uno ejerce o que puede como plantear, aunque todo esto no se hable como violencia, pero nosotros sabemos que hay algo que está mal, claro, y que queremos ayudar. Así que como sabemos que contagiamos el bien o el mal, eso también lo dije hace un rato, sumamente importante también contagiar el bien. ¿Tá? Yo creo que la compasión, la benevolencia es muy importante, y esto no es religioso, no es decir, bueno, sigan un camino espiritual o algo, sí, se los va a dar. Se entiende, obviamente. Es realmente tener la mirada del bien, y que cada vez que recibas una injuria o seas víctima de violencia, que creo que todos nosotros lo fuimos, lo somos quizá en este momento en algún aspecto de nuestro ser, y lo podemos ser. Así como lo describí, es un tema en nuestra vida, para todos, en nuestra vida y en el colectivo. Entonces, cada vez que tú identifiques que te sentís víctima o te sentís mal, tú puedas realmente ir hacia lo profundo de tu ser. Transformarlo o pararlo a tiempo, no sé cómo decirlo. Pararlo a tiempo, pero hacer el bien, o sea, claro, ser benevolente. Transformarlo. Y contagiar el bien. Siempre sumarte a los colectivos que hagan el bien y buscar siempre la mayor luz, el mayor propósito para todos, porque uno no puede ser egoísta en estas cosas y no puede estar todo el tiempo pensando en sí mismos. Así como le digo, reflexionen la mirada interior, pero tampoco pasarte en esa sin poder mirar todo el entorno y cómo afecta a todas las personas tus acciones. Perfecto, un muy lindo tema que tiene muchas aristas, aparte lo podríamos
agarrar de muchos puntos de vista, ¿no? Exacto, Pero es me así. encantó. Y si querés podemos seguir hablando con algunos eventos puntuales dentro de lo que es este tipo de violencia que a veces no la notamos. Para la próxima, no sé si ya tenías armado, pero Sí, me parece que podemos. podemos ahondar en esto. Sí, a mí, la gente de la Casa del Alma sabe que me da un poco de temor hablar de estos temas y acá es un tema fuerte en mi árbol familiar. Ajá. Y venimos de Paraguay y hay temáticas en el círculo. Entonces, es un tema que vengo trabajando muchísimo en mi vida a raíz de justamente las herencias genéticas familiares. Entonces, sí, con gusto compartir también desde mi experiencia con todos Este ustedes. tema. Por supuesto que sí. Gracias, Martita. Gracias Muy a ti. lindo, como siempre, Gracias. recibirte y estar con vos en día a día. Ya Fito está con nuestra próxima invitada que nos va a deleitar con su voz y su arte. Así que vamos a hacer una pausa y ya venimos. Queda más día a día junto a vos. De elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe.